Gracias, Juan Carlos. Son las 7 de la mañana, 12 minutos. Tema del día hoy en 6 AM, por nuestros invitados, por nuestras opiniones, el acuerdo del Gobierno Nacional y el ELN, la oficialización del punto de participación ciudadana, pero por supuesto seguimos escuchando algunas perspectivas para entender mejor qué fue lo que se firmó. Nos acompaña a esta hora Jorge Enrique Bedoya, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Doctor Bedoya, muy buenos días. Gustavo, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Quedan tranquilos los gremios con la firma del primer punto? Para nada, Gustavo. Mire, eso está lleno de unos temas que deben generar preocupación no solamente a los gremios, sino a todos los colombianos. Y le doy 3 ejemplos. El primero, el tema de la participación vinculante. El texto dice lo siguiente: los acuerdos adoptados por la mesa en relación con las transformaciones son de obligatorio cumplimiento para las partes y deberán convertirse en políticas de Estado, políticas públicas, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que se pregunta a don Gustavo es, ¿y entonces dónde queda la Constitución? Porque si hubiesen querido que la Constitución quedara en el acuerdo, pues estaría escrito. Pero ese tema del acuerdo vinculante, francamente, creo que nos debe preocupar a todos. Y eso tiene que ver con las otras 2 preocupaciones. Mire, en ningún momento, y a pesar de la comunicación que enviamos el pasado 18 de mayo, los 7 gremios que hacíamos parte de ese comité, le hacíamos referencia a lo siguiente a la delegación del gobierno y a la de la organización terrorista ELN. ¿Cómo es posible que no hablen nada de la participación del ELN en la minería criminal? Que deberían cesar eso como fuente de financiamiento. ¿Cómo es posible, Gustavo, que no hablen del tema de la extorsión y tampoco hablen del tema del secuestro? Entonces, asumamos que este acuerdo lo llevan a la práctica y lleva a la realidad en los territorios. Usted se imagina unos productores rurales en el departamento de Arauca o en el departamento de Nariño, que van a ir de manera libre y espontánea y sin ningún riesgo de seguridad a participar de estas convocatorias, a hablar de los temas para reformar a Colombia. Eso es como ir con un fusil en la cabeza, mientras los terroristas del ELN continúan extorsionando, continúan haciendo minería criminal y también con esa amenaza de secuestro que inclusive pasó desapercibido ese tema en la reunión que tuvieron en Caracas. Así que esas preocupaciones creo que no son menores y a eso hay que ponerle mucha atención, Gustavo. Doctor Bedoya, ustedes escribieron con varios dirigentes gremiales una carta del 18 de mayo enviada a la doctora Vera Grave, la jefa de la delegación, y allí le manifestaban una serie de inconformismos que en buena medida repiten eso que usted le acaba de contestar a Gustavo. 10 días después se supone que el documento fue revisado y que se cambiaron algunas cosas. Según le entiendo, no cambiaron nada. No, pues evidentemente cambiaron algunos temas que sacaron. Por ejemplo, en el documento inicial se hablaba de la doctrina de nuestras fuerzas militares y de policía. Eso es inaceptable. Claro, ahora ponen unos términos más generales, pero es que acuérdese, Espinosa, que en estos temas, cuando viene la participación de la ciudadanía, pues puede salir cualquier cosa. ¿Y qué tal que lleguen a un acuerdo? Porque además también les dijimos en el documento y en una conversación que tuvimos con ellos, mire, es que aquí la sociedad toda debería poder participar. ¿Qué garantías hay que van a poder participar los que creen y quieren al ELN como los que no? Porque así como en el Comité Nacional de Participación, nosotros manifestamos en todas las reuniones muchos temas, uno de los cuales es que esto debería conducir a que fuera un mecanismo de participación, no a definir una agenda. Y aún nos opusimos, por ejemplo, a ese que le mencioné, que quedara el tema de la doctrina de nuestras fuerzas militares o el tema del modelo económico, y en el documento que sacaron en la reunión a la que no asistimos, pues los dejaron. Entonces, estas cosas terminan siendo muy dinámicas, pero con los 3 elementos que les he mencionado, yo creo que debe existir suficiente preocupación por parte de la ciudadanía. Lo primero, acuerdos vinculantes, y entonces, ¿qué pasa con el Congreso de la República? Y lo segundo, las actividades criminales de esa organización terrorista que no cesan en los territorios donde también se va a hacer supuestamente la participación. Doctor Bedoya, una de las grandes críticas de este mecanismo de participación es que eso que se llama sociedad civil en esta mesa es mayoritariamente o son mayoritariamente organizaciones de izquierda. Usted que está sentado ahí o que ha sido parte, ¿qué porcentaje de estos son gremios, asociaciones o grupos considerados de derecha y cuántas organizaciones consideradas de izquierda? Pues yo no le podría decir cuáles son de izquierda ni cuáles son de derecha. En el caso nuestro, los gremios de la producción, nosotros representamos a un productores y no tenemos ninguna ideología política. Pero lo que sí le puedo decir es que cuando uno mira esas 80 organizaciones o sectores que se convocaron,
pues los gremios de la producción fuimos una minoría. Y así se lo dijimos a Iván Cepeda y a Vera Grave, que desde el principio esto estaba mal construido, porque no era una representación general de la sociedad, y no porque no estuvieran más gremios, sino porque evidentemente, y ellos lo reconocían, pues esto estaba muy desbalanceado. Entonces, de un proceso que inicia desbalanceado, pues uno no puede esperar nada distinto. Pero ahora, con esto que ya terminan acordando en La Habana, que inclusive, según entiendo, el mismo José Félix Laporí y algunos otros integrantes de la mesa no firmaron, pues uno sí queda muy preocupado. Y en el caso nuestro, que representamos a sectores que están en la ruralidad, pues con mayor razón, porque en esas zonas donde está el ELN, que hay producción de cacao, que hay producción de muchos otros de nuestros productos, pues cómo van a ir de manera libre y sin presiones a un mecanismo de participación productores de la ruralidad, cuando el ELN sigue extorsionando, cuando sigue la amenaza del secuestro. Bueno, está la preocupación, doctor Bedoya, por la posibilidad de unos cambios en el modelo de país a través de un acuerdo con el ELN, pero también tuvimos en las últimas horas la preocupación por las declaraciones del ex canciller Álvaro Leiva, que dice que se puede ir sin el escenario del Congreso a cambiar la Constitución, que se puede hacer una constituyente, que no hay que tener previa aprobación de un proyecto en el legislativo, ni revisión de la Corte Constitucional. ¿Usted qué opina? Pues eso lo único que hace, Gustavo, es incrementar el nivel de preocupación, y por eso es que este tema no termina siendo menor, porque mire lo que dice el señor Leiva, mire lo que queda en este acuerdo, a pesar de las observaciones que materializamos o que dejamos nosotros por escrito, cuando a usted le hablan que esto es vinculante y de obligatorio cumplimiento. Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces cuál va a ser este proceso? Porque además andan con el cuentico de que entonces ahora son temas de participación, y eso va a una democracia directa o participativa. ¿Y dónde queda la democracia representativa, que es la que la Constitución garantiza? ¿Usted quiere cambiar las cosas? Hágase elegir alcalde, hágase elegir concejal por la vía del voto, o congresista, o inclusive como llegó Petro a la presidencia, una elección. Y para eso los cambios se hacen a través de las reformas que se tramitan en el Congreso de la República, pero no simplemente con unos acuerdos en unos municipios, donde entonces dicen que son de obligatorio cumplimiento, porque a quienes van a convocar, y si las personas que van a convocar van a ir con total libertad y sin ninguna presión, o como lo decía anteriormente, con un fusil en la cabeza por el simple hecho que la organización terrorista no haya dejado las armas y mantenga crímenes como es el caso de la extorsión o la amenaza del secuestro. Presidente, muchísimas gracias. No, señora, a usted un buen día. Jorge Enrique Bedoya, el presidente